Siempre supe que moriría en el cielo. Simplemente no creí que sucedería así. El momento en que la cola del avión se desprendió, se grabó en mi memoria con una claridad antinatural. Primero llegó el sonido. No una explosión, como en las películas, sino más bien un gemido metálico que se transformó en un estruendo ensordecedor. Luego, una vibración tan intensa que mis dientes empezaron a castañetear. Y, por último, la ingravidez. Esa sensación de que el estómago se te sube a la garganta. Me llamo Gleb Petrovsky. Soy meteorólogo investigador y tengo 34 años. Aquel día volaba como parte de una expedición científica a través de la cordillera de Altai. Íbamos a estudiar fenómenos climáticos anómalos en regiones remotas de alta montaña. 6 miembros en el equipo, 4 meses de trabajo de campo, toneladas de equipo. Todo eso ahora no importaba nada. La despresurización de la cabina fue instantánea. Las máscaras de oxígeno cayeron, pero la mayoría colgaban de las mangueras rotas. Los gritos quedaban ahogados por el rugido del viento. Vi a Verónica, nuestra jefa de expedición, intentando alcanzar algo debajo del asiento. Distinguí el rostro de Stas, nuestro técnico, desfigurado por el terror. Y entonces, simplemente, salí despedido del fuselaje que se hacía pedazos. Caída libre desde 10.000 metros. Sin paracaídas. Los primeros segundos fueron de pánico absoluto. Gritaba, aunque sabía que nadie me escucharía. El aire golpeaba mi cara con tanta fuerza que sentía que la piel se me iba a desprender de los huesos. La temperatura era de -50 grados, pero no sentía el frío. Solo un terror que lo consumía todo. El tiempo se dilató. 1 minuto de caída pareció una eternidad. Vi las nubes pasar por debajo de mí, cómo la tierra se acercaba cada vez más. Los picos de las montañas, cubiertos de nieve, se aproximaban a una velocidad implacable. Curiosamente, en algún momento el pánico cedió. Lo reemplazó una calma sorprendente. Recordé todo lo que había leído sobre supervivencia en caídas desde grandes alturas. Esos conocimientos parecían inútiles, pero mi cerebro se aferraba a ellos como a un clavo ardiendo. Relaja el cuerpo, distribuye la superficie de impacto, apunta a la nieve o a los árboles, intenta crear resistencia al aire. Abrí los brazos y las piernas, tratando de adoptar una postura similar a la de una ardilla voladora. Esto ralentizó la caída, pero no lo suficiente. La tierra se acercaba demasiado rápido. Lo último que recuerdo antes del impacto es la blancura cegadora de la ladera nevada y un pensamiento. ¿Me dolerá? Me equivocaba. No hubo dolor. Solo un golpe, de tal magnitud que perdí la conciencia al instante. Cuando volví en mí, la primera sensación fue el silencio. Un silencio absoluto, resonante, de las cumbres montañosas. La segunda, el frío, que me calaba hasta los huesos. Y solo la tercera, el dolor, que me palpitaba por todo el cuerpo. Estaba tendido en una profunda hondonada de nieve. Más tarde comprendí que había caído sobre una ladera empinada y nevada, y que eso me había salvado la vida. La nieve amortiguó el impacto, y luego me deslicé por ella hasta detenerme en una depresión natural. El primer intento de moverme provocó una ola de dolor tan intensa que volví a perder el conocimiento. La segunda vez desperté por el frío. El sol ya se estaba poniendo tras los picos de las montañas, tiñendo la nieve de rosa. Bonito, si no fuera por la situación. Sabía que si no me movía, simplemente me congelaría hasta morir en las próximas horas. Al tercer intento, logré sentarme. Cada movimiento resonaba con un dolor agudo, pero estaba vivo, y eso ya era un milagro. Lentamente, muy lentamente, empecé a evaluar los daños. El brazo izquierdo está roto, eso seguro. También varias costillas. La pierna derecha respondía con un dolor punzante al intentar doblar la rodilla. La cara la tenía entumecida por el frío, pero sentía que estaba destrozada.
La sangre se había congelado en mis mejillas formando una costra. Pero lo importante es que podía moverme. La columna vertebral está intacta, la cabeza funciona. Ya es una suerte increíble. En los bolsillos de la chaqueta encontré una navaja plegable, un encendedor, un paquete de chicles a medio gastar y un teléfono con la pantalla rota. Por supuesto, no había cobertura. Estaba en una de las zonas más remotas de Altai, donde incluso los helicópteros de rescate aparecen rara vez. El primer pensamiento fue: me buscarán. El segundo pensamiento fue más realista. Si es que saben dónde buscar. El avión se desintegró en el aire. Los restos podrían estar esparcidos por decenas de kilómetros. No tenía ni la más remota idea de dónde estaba ni a qué distancia había caído del lugar principal del accidente. El sol casi se había ocultado, ya. La temperatura caía rápidamente. Sabía que si me quedaba a la intemperie, no sobreviviría hasta la mañana. Necesitaba encontrar un refugio. Y rápido. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie. El dolor me recorrió todo el cuerpo, pero me obligué a dar el primer paso. Luego el segundo. El tercero. Cada uno costaba un mundo, pero seguí avanzando. Delante, a unos 200 metros, se veía algo parecido a un saliente rocoso. Era mi única oportunidad. El trayecto, que en condiciones normales habría llevado 5 minutos, se prolongó durante 2 horas. Me caía, me levantaba, volvía a caer. El brazo roto colgaba como un badajo, cada paso hacía eco con dolor en todo el cuerpo. Pero el miedo a la muerte resultó ser más fuerte que el dolor. Cuando finalmente llegué a la roca, ya había anochecido. Mis dedos, entumecidos por el frío, apenas me obedecían, pero logré encontrar una pequeña hendidura en la roca. No era una cueva, más bien una hornacina, aunque lo suficientemente profunda para resguardarme del viento. Me arrastré dentro, apoyé la espalda contra la piedra e intenté recuperar el aliento. El frío se filtraba a través de la ropa y sentía cómo se me iban adormeciendo las extremidades poco a poco. La cabeza empezaba a darme vueltas. «No te duermas», me repetía. «Por nada del mundo te duermas». Sabía que dormirse con este frío significaba la muerte. Tenía que entrar en calor, como fuera. Con manos temblorosas saqué el mechero. Fuego. Necesitaba fuego. A mi alrededor no había nada que pudiera arder, salvo mi propia ropa. Empecé a tantear los bolsillos con frenesí, esperando encontrar al menos algo. En el bolsillo interior de la chaqueta di con una libreta, pequeña, con anotaciones de observaciones. Arranqué varias hojas, las arrugué y, protegiendo la llama del mechero del viento, intenté prenderles fuego. A la tercera fue la vencida, y el papel se incendió. Aquella chispa minúscula me daba más esperanza que calor, pero era suficiente para aguantar un poco más. La noche cayó sobre las montañas. Las estrellas brillaban con una intensidad increíble, de esas que solo se ven lejos de la civilización. La luna iluminaba las cumbres nevadas, transformando el paisaje en algo surrealista. Sentado, pegado a la fría roca, mantenía vivo aquel fuego diminuto y luchaba contra el sueño. Cada vez que los párpados amenazaban con cerrarse, me pellizcaba la mejilla, me mordía los labios, todo para mantenerme consciente. En algún momento, empecé a hablar solo, en voz alta, simplemente para oír una voz humana. Me llamo Gleb Petrovsky. Me he caído de un avión. He sobrevivido. Voy a seguir viviendo. Este mantra se convirtió en mi ancla en la realidad. Lo repetía una y otra vez, hasta que empezó a amanecer. El primer día después del accidente. Sigo vivo, en contra de todas las leyes de la física y de la estadística, pero soy consciente de que esto es solo el principio de la lucha. El amanecer en las montañas llega despacio. Primero aparece una franja gris en el este, luego se va ensanchando gradualmente, expulsando la oscuridad de la noche. El cielo cambia de color, pasando del negro al azul oscuro,
y después, a un celeste pálido. Y, por último, los primeros rayos de sol tocan los picos más altos, tiñéndolos de dorado. Observaba este proceso, temblando de frío en mi refugio de piedra. Había sobrevivido a la noche, pero esto era solo el comienzo. Lo primero era evaluar la situación con cabeza fría. Soy meteorólogo, no alpinista ni experto en supervivencia. Pero conozco las montañas y el clima. Y sé que me encuentro en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La altitud. Unos 3000 metros sobre el nivel del mar, a juzgar por la vegetación y la temperatura. La época del año. Principios de primavera, pero en la montaña sigue siendo invierno. La temperatura de día ronda los 0 grados, por la noche baja hasta los 20 bajo cero. Mis recursos. La ropa que llevo puesta. Una chaqueta de invierno, pantalones térmicos, botas, guantes. El equipo estándar para trabajos de campo. Una navaja plegable, un mechero con restos de gas, un teléfono inservible y medio paquete de chicle. No es que sea mucho. Mis heridas. Fractura en el brazo izquierdo, fisuras en las costillas, posiblemente una lesión en la rodilla, múltiples contusiones y rasguños. Estoy grave, pero no en estado crítico. La primera tarea era entablillarme el brazo. Salí de la hornacina y eché un vistazo a mi alrededor. La luz del sol se reflejaba en la nieve, deslumbrándome. Hasta donde alcanzaba la vista, solo se veían cordilleras montañosas. Ni rastro de civilización, ni huella del avión. No muy lejos de la roca vi varios árboles raquíticos, pino de montaña y algo parecido a un abedul enano. Con gran dificultad, llegué hasta ellos y conseguí arrancar 2 ramas rectas del tamaño adecuado. Entablillarme el brazo con una sola mano resultó ser más complicado de lo que pensaba. Utilicé un cordón del zapato y una manga que arranqué de la camisa para fijar las ramas a lo largo del brazo fracturado. El proceso me llevó más de 1 hora y me provocó un dolor tan intenso que perdí el conocimiento varias veces. Pero el resultado mereció la pena. Ahora el brazo estaba inmovilizado. El siguiente problema era el agua. La sed ya empezaba a apretar, y sin agua no se sobrevive 2 días en la montaña. Por suerte, había nieve por todas partes. Recogí un puñado en la palma de la mano y empecé a comerla con cuidado. La nieve calmaba la sed, pero al mismo tiempo enfriaba el cuerpo, lo cual era peligroso. Tenía que encontrar la manera de derretirla. De vuelta a la roca, observé que el sol ya había calentado algunas piedras. Era una oportunidad. Elegí una piedra plana y oscura, la limpié de nieve y la puse al sol. Luego, eché encima un puñado de nieve y esperé. Al cabo de 20 minutos, la nieve empezó a derretirse, formando charquitos de agua. Lamiendo con cuidado esa agua, volví a echar nieve y repetí el proceso. Lento e ineficiente, pero funcionaba. Hacia el mediodía, conseguí saciar la sed. El hambre todavía no era un problema acuciante, el organismo seguía en estado de shock, pero sabía que pronto se haría notar con toda su fuerza. El sol iba subiendo, trayendo consigo un calor relativo. Decidí aprovechar las horas de luz para inspeccionar los alrededores. Necesitaba averiguar dónde estaba y si había algo útil para sobrevivir cerca. Moverme era difícil. Cada paso hacía eco en todo mi cuerpo. Pero me obligaba a avanzar, consciente de que la inactividad significaba la muerte. Aproximadamente a 1 kilómetro de mi refugio, descubrí un pequeño arroyo de montaña que brotaba de debajo de la nieve. El agua estaba helada, pero cristalina. Eso solucionaba el problema de la bebida. Cerca del arroyo crecían varios arbustos con bayas secas, escaramujos o algo parecido. Recogí un puñado de esas bayas. Eran ácidas y astringentes, pero contenían al menos algunos nutrientes. Mientras volvía a mi refugio, recogía todo lo que pudiera serme útil. Ramas secas para la fogata, piedras de formas inusuales que pudieran servir como herramientas, incluso tiras de corteza que pudieran usarse como vendajes. Al anochecer estaba exhausto, pero mi situación había mejorado.
Tenía un refugio, una fuente de agua, algo de comida y materiales para hacer fuego. Había sobrevivido al primer día. La noche volvió a traer frío, pero esta vez estaba mejor preparado. Logré encender una pequeña fogata en el nicho, utilizando las ramas que había recogido y el encendedor. El fuego era pequeño, pero daba suficiente calor para no congelarme. Me senté, mirando las llamas, y reflexioné sobre mi situación. Las posibilidades de rescate eran mínimas. La operación de búsqueda, por supuesto, ya habría comenzado, pero el territorio es inmenso y apenas dejé rastro. Salir por mi propio pie a través de las montañas con mis heridas era prácticamente imposible. Pero no podía permitirme desesperarme. La desesperación mata más rápido que el frío y el hambre. Un día a la vez, me dije. Simplemente sobrevive un día más. El segundo día comenzó con dolor. La adrenalina de las primeras 24 horas había desaparecido y ahora cada herida se hacía notar. Sobre todo me preocupaba la mano. Se había hinchado y adquirido un tono amoratado. Comprendí que debía mejorar mi refugio. El nicho en la roca me protegía del viento, pero estaba demasiado abierto. Con el cuchillo, corté varias ramas de abeto y construí una especie de pantalla en la entrada. El resultado fue algo intermedio entre una cabaña y una cueva de nieve. Dentro, preparé una cama de ramas, cubierta con ramitas de abeto. Era algo primitivo, pero mucho mejor que la piedra desnuda. La siguiente tarea era la comida. Las bayas secas de escaramujo no podían proporcionar la energía necesaria. Necesitaba alimentos más sustanciosos. La pesca era teóricamente posible. Había visto algún movimiento en el arroyo. Pero sin aparejos era complicado. Intenté hacer un arpón rudimentario con un palo afilado, pero con una sola mano operativa resultó demasiado difícil. En lugar de eso, me concentré en buscar plantas comestibles. Mis conocimientos en este campo eran limitados, pero conocía algunas especies que se podían comer. Bajo la nieve logré encontrar raíces de una planta parecida a la cebolla silvestre. Eran amargas, pero comestibles. Al anochecer del segundo día ya tenía un sistema. Por la mañana recogía nieve y la derretía sobre las piedras, luego buscaba comida y materiales, y por la noche reforzaba el refugio y me preparaba para la noche. El tercer día trajo nuevos problemas. El tiempo había cambiado, el cielo se cubrió de nubes. Empezó a nevar, primero ligeramente, luego cada vez más intensamente. La temperatura bajó. Pasé todo el día en el refugio, manteniendo el fuego y economizando fuerzas. Las reservas de ramas para la fogata se agotaban a un ritmo alarmante. Sin fuego, con ese tiempo, no sobreviviría a la noche. Por la noche, la nevada se intensificó, convirtiéndose en una auténtica tormenta de nieve. El viento aullaba, penetrando incluso a través de mi rudimentaria pantalla. La nieve cubría la entrada del refugio y tenía que despejarla con regularidad para no asfixiarme. Esa noche fue la más dura. La fogata amenazaba constantemente con apagarse, el frío calaba hasta los huesos y la tormenta de nieve parecía no tener fin. Pasé horas pegado a las brasas, temblando y luchando contra el sueño. Al amanecer del cuarto día, la tormenta de nieve amainó, dejando tras de sí una capa de nieve fresca de casi 1 metro de espesor. Salir del refugio no fue tarea fácil. Pasé casi 1 hora cavando un túnel hacia el exterior. El mundo había cambiado. Todo estaba cubierto por un manto blanco. Los rastros de mis movimientos anteriores habían desaparecido. Incluso el camino hacia el arroyo era ahora indistinguible. Pero la nieve fresca también trajo una suerte inesperada. En la superficie blanca vi huellas, pequeñas huellas de patas. Algún animal había pasado cerca de mi refugio. Decidí seguirlo. Moverse por la nieve profunda era difícil, pero las huellas conducían a una espesura de arbustos a unos 300 metros de la roca. Allí, bajo la protección de las densas ramas, descubrí un pequeño agujero. Dentro estaba sentada una liebre de montaña, temblando de miedo.
Estaba demasiado agotada o asustada para huir. El momento fue terrible. Nunca antes había matado a un animal, ni siquiera para comer. Pero el hambre ya empezaba a nublar mi mente, y la liebre representaba una oportunidad de supervivencia. Con el corazón apesadumbrado, hice lo que tenía que hacer. Usando el cuchillo, puse fin a la vida de la liebre de forma rápida y, espero, misericordiosa. Despellejar la pieza con una sola mano fue increíblemente difícil. El proceso llevó más de 2 horas y me dejó cubierto de sangre hasta el codo. Pero el resultado valió la pena. Ahora tenía carne, la primera comida de verdad en 4 días. Encendí una fogata allí mismo, sin querer llevar la carne cruda de vuelta al refugio y atraer a los depredadores. Asar la carne en un asador rudimentario era ineficaz, pero no tenía otras opciones. El sabor de la carne semicruda era increíble. Mi organismo, exhausto por el hambre, reaccionaba a la proteína y la grasa como si fueran el manjar más exquisito. Me obligaba a comer despacio, consciente de que ingerir alimentos demasiado rápido después de un período de inanición podía ser peligroso. Envolví los restos de carne en un trozo de corteza y los llevé al refugio. Serían mi reserva para el día siguiente. La piel de la liebre, aunque pequeña, también me serviría. La utilicé como protección adicional para mi brazo roto, envolviéndola sobre la férula improvisada. El 5.º día amaneció con mejor tiempo. El sol volvió a aparecer, derritiendo lentamente la nieve recién caída. Me sentía mejor gracias a la carne, aunque las heridas aún limitaban mucho mis movimientos. Ese día decidí ascender un poco por la ladera para explorar la zona. La subida fue agónica. Cada paso en la nieve profunda requería un esfuerzo tremendo. Pero cuando llegué a una pequeña meseta a unos 200 metros por encima de mi refugio, la vista era impresionante. Las montañas se extendían en todas direcciones, majestuosas e imponentes. Intenté ubicarme, recordando los mapas que había estudiado antes de la expedición. Si mis cálculos eran correctos, el asentamiento más cercano estaría a unos 100 kilómetros al noreste. Una distancia insalvable en mi estado. Pero observé algo más. En el valle, a unos 5 kilómetros de distancia, distinguí una mancha oscura sobre la nieve blanca, demasiado grande e irregular para ser un objeto natural. ¿Quizás un fragmento del avión? Este descubrimiento insufló nueva esperanza en mi interior. Si realmente era parte de nuestro avión, podría haber cosas útiles allí. Tal vez, incluso, otros supervivientes. El descenso de vuelta al refugio fue más rápido, pero también más peligroso. Varias veces me hundí en la nieve hasta la cintura y me costó salir. En una ocasión resbalé y me deslicé varios metros por la ladera, salvándome de milagro de chocar contra unas rocas salientes. De vuelta en el refugio, empecé a prepararme para la expedición al valle. Sería el viaje más largo desde el accidente, y debía prepararme a conciencia. Me comí los restos de la carne de liebre, bebí toda el agua que pude y mejoré mi calzado, envolviendo las botas con tiras de corteza para mejorar el agarre en la nieve. La noche antes de la marcha dormí intranquilo. Los pensamientos sobre lo que podría encontrar en el valle me mantenían en vilo. La esperanza se mezclaba con el temor. ¿Y si realmente era un fragmento del avión? ¿Y si encontraba los cuerpos de mis compañeros? ¿Sería capaz de soportarlo? El amanecer del 6.º día me recibió con un cielo despejado y una temperatura relativamente cálida. Unas condiciones perfectas para la expedición. Abandoné el refugio, llevando conmigo solo un cuchillo, un mechero y una cantimplora improvisada con un trozo de corteza, llena de agua. El camino hacia el valle resultó ser más difícil de lo que había previsto. Las pendientes pronunciadas se alternaban con profundas acumulaciones de nieve. Varias veces perdí la orientación y me vi obligado a ascender para orientarme. A mediodía había recorrido aproximadamente la mitad del camino. El cansancio empezaba a pasar factura y las heridas dolían más de lo habitual, pero seguí avanzando.
impulsado por la esperanza de encontrar algo útil. En un momento dado, oí un sonido que me hizo detenerme en seco. Un rugido bajo y gutural, que provenía de detrás de una roca que tenía delante. Un depredador. Quizás un leopardo de las nieves, o un lobo de montaña. Retrocedí lentamente, procurando no hacer movimientos bruscos. Un encuentro con un depredador en mi estado solo podía acabar de una manera. El rodeo me llevó 1 hora adicional y agotó considerablemente mis fuerzas. Cuando finalmente llegué al lugar donde había visto la mancha oscura, el sol ya empezaba a inclinarse hacia el horizonte. Lo que descubrí me produjo alegría y horror a partes iguales. Efectivamente, era un fragmento de nuestro avión, una parte del compartimento de carga, destrozada y deformada. Alrededor, en un radio de varias decenas de metros, había objetos esparcidos, trozos de equipo, contenedores, objetos personales. Pero lo más terrible fue que encontré un cuerpo. Stas, nuestro técnico, yacía medio enterrado bajo la nieve, cerca del fragmento del avión. Tenía los ojos abiertos y mirando al cielo, y su piel había adquirido un tono azulado. Había muerto instantáneamente en el impacto, al menos, eso esperaba. Me arrodillé a su lado, incapaz de contener las lágrimas. No éramos amigos íntimos, pero habíamos trabajado juntos durante varios años. Era un buen hombre, con una esposa y una hija pequeña en Novosibirsk. Tras un momento de silencio, me obligué a actuar. Stas tenía una mochila, aún sujeta a su cuerpo. Dentro encontré un auténtico tesoro. Un termo con té hacía tiempo enfriado, un paquete de galletas, una multiherramienta plegable, un botiquín de primeros auxilios y, lo más valioso, un teléfono satelital. Con las manos temblorosas de emoción, encendí el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando una carga de batería casi completa. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente. El dispositivo no podía encontrar señal. Posiblemente se había dañado en el accidente, o las montañas bloqueaban la comunicación. Aún así, era un hallazgo valioso. Podría intentar ascender a zonas más altas de las montañas, donde las posibilidades de obtener señal serían mayores. Continué inspeccionando los restos del avión, recogiendo todo lo que pudiera ser útil. Trozos de lona, cables, piezas metálicas que pudieran servir como herramientas. En uno de los contenedores apareció comida, raciones de campaña envasadas al vacío, destinadas a la expedición. Un auténtico tesoro. El sol casi se había puesto cuando terminé la recolección. Regresar a mi refugio en la oscuridad sería un suicidio. Decidí pasar la noche allí, construyendo un refugio improvisado con una lona y escombros. La noche en el lugar del accidente fue inquietante. El viento aullaba entre el metal retorcido, creando sonidos espeluznantes. La presencia de mi compañero muerto añadía una atmósfera opresiva. Pero ahora tenía comida, mejores herramientas y, lo más importante, esperanza. En la mañana del 7º día, enterré a Stas. Era lo mejor que podía hacer en esas circunstancias. Una tumba poco profunda en la tierra helada, marcada con una cruz hecha de restos del avión. Después de eso, reuní todos los objetos útiles que encontré en una mochila improvisada con la lona y comencé el largo camino de regreso a mi refugio. La carga era pesada, especialmente para un hombre con una sola mano funcional, pero cada objeto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al anochecer, regresé a mi refugio, exhausto, pero con nuevos recursos y una renovada determinación. Ahora tenía la oportunidad no solo de sobrevivir día tras día, sino de salvarme realmente. Durante la primera semana después del accidente, sobreviví. Pero aún quedaban largas semanas de lucha por delante. La segunda semana de mi estancia en las montañas comenzó con una reorganización. Los objetos encontrados en el lugar del accidente mejoraron significativamente mis posibilidades de supervivencia y ahora podía crear condiciones más confortables. Lo primero que hice fue reacondicionar mi refugio. Usando la lona y los escombros,
construí una protección más fiable contra el viento y la nieve. En el interior, construí una plataforma elevada con ramas para no dormir sobre la fría piedra. Para conservar el calor, utilicé una técnica que había leído en alguna parte. Coloqué piedras calentadas en la hoguera debajo de la plataforma. Se enfriaban lentamente, liberando calor durante varias horas. El botiquín de primeros auxilios que encontré en la mochila de Stas me permitió finalmente ocuparme de mis heridas. Había antibióticos, analgésicos, vendas y antiséptico. Me quité la férula casera de la mano y descubrí que la fractura se veía peor de lo que pensaba. El hueso se había soldado mal, formando una deformación notable, pero no podía hacer nada al respecto, excepto ponerme un vendaje más apretado y seguir cuidando la mano. Las costillas me dolían con cada movimiento, pero parecía que estaban empezando a curarse. La rodilla seguía dándome problemas, especialmente al subir y bajar. Me hice un vendaje rudimentario con un trozo de lona, que aliviaba un poco la presión. La comida de las raciones encontradas era una verdadera salvación. Conservas, galletas duras, sopas concentradas. Todo parecía un lujo increíble después de días de existencia medio hambrienta. Racioné estrictamente las provisiones, consciente de que debían durarme el mayor tiempo posible. El teléfono satelital se convirtió en objeto de mis experimentos diarios. Todos los días subía a diferentes alturas, tratando de captar una señal. A veces el dispositivo mostraba una recepción débil, pero insuficiente para hacer una llamada. No perdía la esperanza. Tal vez en algún momento las condiciones atmosféricas cambiarían para mejor. El 10º día después del accidente, decidí ampliar mi zona de exploración. Si había otros restos del avión en las cercanías, podría haber otras cosas útiles allí. O, lo que temía incluso pensar, otros supervivientes. Me dirigí en la dirección opuesta a donde había encontrado el primer resto. El clima era claro, la visibilidad excelente. Moverme se había vuelto más fácil, o me había acostumbrado al dolor, o las heridas realmente estaban empezando a curarse. Después de 3 horas de caminata, descubrí otro fragmento del avión, una parte del ala, clavada en la ladera de la montaña. No había nada útil alrededor, solo pequeños escombros. Pero esto confirmó mi teoría. El avión se había desintegrado en el aire y sus partes estaban esparcidas por una vasta área. Continué buscando y pronto encontré algo que hizo que mi corazón se encogiera. En una pequeña explanada, parcialmente oculta por la nieve, yacía otro cuerpo. Era Verónica, la jefa de nuestra expedición. A diferencia de Stas, ella no murió al instante. A juzgar por las huellas alrededor, estuvo viva algún tiempo después del accidente e intentó moverse, pero las heridas eran demasiado graves. Junto a ella, encontré una mochila con pertenencias personales y una pequeña reserva de comida. Pero el hallazgo más valioso fue un diario. Verónica, al parecer, estuvo escribiendo hasta el final. La última entrada estaba fechada el 3er día después del desastre. Frío. Mucho frío. No siento las piernas. Pienso en Mark y en los niños. Espero que sepan cuánto los amo. Si alguien encuentra esto, por favor, díganles. Enterré a Verónica cerca del lugar de su último refugio, al igual que a Stas. Una tumba poco profunda, una cruz hecha de materiales improvisados. Era lo mejor que podía hacer. De regreso al refugio con los nuevos hallazgos, reflexioné sobre la extraña selectividad del destino. ¿Por qué yo sobreviví y ellos no? ¿Pura casualidad o algún designio incomprensible? El diario de Verónica se convirtió para mí en un valioso recurso psicológico. Al leer sus notas, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre las esperanzas para el futuro, sentía una conexión con el mundo, que parecía cada vez más lejano con cada día en las montañas. Hacia el final de la segunda semana, había desarrollado un sistema de supervivencia sólido. La mañana empezaba con la revisión y el mantenimiento del fuego, seguido de una excursión para buscar agua en el arroyo,
que afortunadamente no se congelaba del todo ni siquiera en los días más fríos. Después, me dedicaba a buscar comida adicional, recogía las bayas que quedaban, desenterraba raíces de debajo de la nieve y, a veces, lograba pescar algún pececillo en el arroyo con una lanza improvisada. Los días se hacían más largos y el sol calentaba con más fuerza. La primavera, lenta pero segura, se abría paso incluso en estas agrestes montañas. En algunas laderas orientadas al sur, la nieve empezaba a derretirse, dejando al descubierto la hierba del año anterior y los brotes jóvenes. Comencé a notar cambios en mi cuerpo y en mi mente. Físicamente, estaba más delgado. La ropa me quedaba holgada, como si estuviera colgada en una percha. Pero los músculos, constantemente tensos en la lucha por la supervivencia, se habían endurecido. Podía caminar más tiempo sin descansar y soportaba el frío con más facilidad. Psicológicamente, los cambios eran más complejos. Me había vuelto más concentrado y atento a los detalles del entorno. Había aprendido a notar los cambios más sutiles en el clima, a reconocer huellas de animales y a encontrar plantas comestibles donde antes solo veía nieve y piedras. Pero la soledad empezaba a pasar factura. Hablaba solo, a veces durante horas. Discutía planes, recordaba el pasado e incluso debatía sobre cuestiones científicas, como si estuviera conversando con mis colegas. Esto me ayudaba a mantener la cordura, pero a veces me daba cuenta de que la línea entre la realidad y la imaginación se estaba volviendo cada vez más tenue. En el 15º día, ocurrió un acontecimiento que podría cambiarlo todo. Subí al punto más alto de los alrededores, con la esperanza de captar señal en el teléfono satelital. Y por primera vez, el dispositivo mostró una recepción estable. Con los dedos temblorosos por la emoción, marqué el número del servicio de rescate. Después de varias señales, oí una voz. Servicio de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia, operadora Sorokina. Casi me ahogo de alegría al oír una voz humana. Soy Gleb Petrovsky. Sobreviví al accidente de un avión de investigación científica en las montañas de Altai hace 15 días. Necesito ayuda. La conexión era inestable. La voz de la operadora se interrumpía con interferencias. Le oigo. Coordenadas. Aguante. Y entonces, la comunicación se cortó. Intenté volver a llamar una y otra vez, pero el teléfono ya no encontraba señal. O bien las condiciones atmosféricas habían cambiado, o bien la batería del dispositivo se había agotado por completo. No sabía si habían recibido suficiente información para encontrarme, pero el mero hecho de haber establecido contacto me infundió una nueva esperanza. Ahora sabían que estaba vivo. Buscarían a propósito. Con esta idea, regresé al refugio, decidido a aguantar hasta que llegara la ayuda. Empecé a mejorar la visibilidad de mi ubicación desde el aire. Construí un gran signo SOS con piedras oscuras sobre la nieve, colgué trozos de tela brillantes en los árboles y mantuve una hoguera humeante durante el día. Pero los días pasaban y la ayuda no llegaba. El 17º, 18º, 19º día. Ningún rastro de equipos de búsqueda o helicópteros. Poco a poco, la esperanza se convirtió en duda. Tal vez no habían recibido suficiente información. Tal vez la búsqueda se estaba llevando a cabo en otra zona. O, lo que era la suposición más aterradora, la llamada había sido una alucinación, producto de mi mente agotada. Hacia el final de la tercera semana, tomé una decisión. No podía simplemente sentarme y esperar a que me rescataran. Tenía que actuar por mi cuenta. Si los equipos de búsqueda no podían encontrarme, yo debía intentar llegar a la civilización. Empecé a prepararme para una larga caminata. Reuní todas las provisiones de comida que me quedaban. Hice una mochila rudimentaria con lona y fabriqué un bastón para facilitar el movimiento por terrenos accidentados. Con los materiales encontrados en el lugar del accidente,
hice algo parecido a unas raquetas de nieve que deberían ayudarme a caminar sobre la nieve profunda. Antes de partir, dejé una nota en el refugio describiendo mis planes y la dirección en la que me dirigía. Si los equipos de búsqueda llegaban hasta aquí, sabrían dónde buscarme. El 21º día después de la caída. Abandoné el refugio, que había sido mi hogar durante casi 3 semanas, y me dirigí hacia el noreste, en la dirección donde, según mis cálculos, se encontraba el asentamiento más cercano. El camino que tenía por delante era largo y peligroso. Cordilleras, profundas gargantas, ríos que con la llegada de la primavera empezaban a liberarse del hielo. Pero quedarse donde estaba significaba un lento agotamiento de los recursos y, en última instancia, la muerte. El primer día de camino fue relativamente fácil. El clima era favorable, las raquetas de nieve funcionaban bien y el ánimo que me daba la decisión tomada me daba fuerzas. Recorrí unos 15 kilómetros antes de detenerme a pasar la noche. Pasar la noche sin el refugio habitual resultó ser una prueba. Construí una choza rudimentaria con ramas de abeto, pero protegía poco del viento. Toda la noche tirité de frío, manteniendo encendida una pequeña hoguera. La mañana del segundo día de camino me recibió con una desagradable sorpresa. El cielo estaba cubierto de nubes y había empezado a nevar. La visibilidad se redujo a pocos metros. Continuar el camino en estas condiciones era arriesgado. Podía perder fácilmente la dirección o caer en una grieta. Decidí esperar a que pasara el mal tiempo, reforzando mi campamento temporal. La nevada persistió durante todo el día y la noche siguiente. La temperatura se desplomó y el viento arreció. Pasé casi 2 días acurrucado bajo las ramas de un abeto, manteniendo el fuego vivo y luchando contra la desesperación. Cuando el tiempo por fin mejoró, descubrí que mis provisiones habían mermado considerablemente y que las fuerzas me flaqueaban. Pero no había vuelta atrás. Continué mi camino. Los días siguientes se fundieron en una interminable sucesión de subidas y bajadas, de lucha contra la nieve profunda y el frío. Orientarse se volvía cada vez más difícil. Las montañas parecían idénticas en todas las direcciones. Me guiaba por el sol durante el día y por las estrellas durante la noche para mantener el rumbo. Al 5.º día de camino, me encontré con un serio obstáculo. Un río de montaña, embravecido por el deshielo. Las orillas eran escarpadas y la corriente, impetuosa. Cruzarlo directamente era imposible. Pasé todo un día recorriendo la orilla en busca de un punto más estrecho o un puente natural. Al anochecer, las fuerzas me abandonaban y el río seguía siendo una barrera infranqueable. Desesperado, empecé a recoger troncos y ramas, intentando construir una balsa. Era un trabajo arduo, sobre todo con una sola mano útil. Al caer la noche, solo tenía una tosca estructura, atada con tiras de corteza y alambre encontrado en el lugar del accidente. Pasé la noche junto al río, escuchando su rugido y dudando de mi plan. Por la mañana, después de muchas vacilaciones, decidí arriesgarme. La balsa parecía endeble, pero no había otra opción. Botar la estructura al agua resultó más complicado de lo que pensaba. La balsa era pesada y la orilla resbaladiza. Varias veces estuve a punto de caer al agua helada. Finalmente, con un enorme esfuerzo, conseguí empujar la balsa al río y saltar sobre ella. Los primeros segundos fueron aterradores. La balsa giraba sin control, empapándome de agua helada. Me aferré a los troncos, esperando que la construcción se desmoronara en cualquier momento. Pero, para mi sorpresa, la balsa se mantenía a flote. Manejarla con un remo improvisado era prácticamente imposible. La corriente me arrastraba, haciéndome girar y zarandear de un lado a otro. Varias veces la balsa chocó contra las rocas, pero milagrosamente no se deshizo. La travesía duró menos de 5 minutos, pero me parecieron una eternidad. Cuando la balsa por fin me llevó a la orilla opuesta, estaba empapado hasta los huesos y tiritando de frío. Lo primero que tenía que hacer era encender un fuego y secar la ropa. La ropa mojada a esas temperaturas significaba una muerte segura por hipotermia. Afortunadamente,
El encendedor estaba en un bolsillo impermeable y seguía funcionando. Las siguientes horas las pasé junto a la hoguera, escurriendo y secando la ropa periódicamente. Al anochecer, la ropa estaba solo ligeramente húmeda, pero era mejor que nada. Haber cruzado el río me infundió una nueva confianza. Si había podido superar esto, significaba que podría llegar a la civilización. Los siguientes días de camino fueron algo más fáciles. El terreno se volvía más llano, había menos nieve. Empecé a notar señales de la inminente primavera. Las primeras flores asomando entre la nieve, los pájaros regresando del sur. Las provisiones escaseaban, pero ahora podía complementar la dieta con brotes tiernos y raíces. Una vez conseguí pescar un pequeño pez a mano en un arroyo poco profundo, un auténtico festín después de días de semi-inanición. Al 10º día de camino vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. A lo lejos, en la ladera de la montaña, se divisaba algo parecido a una construcción. ¿Sería un espejismo, producto de una conciencia agotada? Aceleré el paso, ignorando el dolor en las piernas y la espalda. A medida que me acercaba, las siluetas se hacían más nítidas. Realmente era una construcción, una pequeña cabaña de cazadores o un refugio de invierno. Cuando por fin llegué a ella, el sol ya se estaba poniendo. La cabaña era vieja, pero sólida. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo. Dentro encontré una estufa, literas, una mesa, varios estantes con conservas y otras provisiones. Un auténtico paraíso después de semanas pasadas al aire libre. Encendí la estufa, encontré una lámpara de queroseno y por primera vez en mucho tiempo cené comida de verdad. Carne estofada enlatada, calentada en la estufa. Fue un momento de increíble felicidad. En la cabaña encontré un mapa de la zona, viejo, desgastado, pero aún legible. Según este, el asentamiento más cercano estaba a unos 40 kilómetros al noreste. 2 o 3 días de camino en mi estado. Decidí quedarme en la cabaña un día para recuperar fuerzas antes del empujón final. Este día estuvo lleno de tareas sencillas, pero increíblemente placenteras. Me lavé con agua de deshielo, lavé la ropa, reparé el equipo, simplemente me senté junto a la estufa caliente, disfrutando de la sensación de tener un techo sobre mi cabeza. A la mañana siguiente, sintiéndome descansado y lleno de determinación, dejé una nota en la cabaña agradeciendo al desconocido propietario, cogí lo mínimo indispensable y continué mi camino. El terreno se volvía cada vez más llano, el bosque más denso. La primavera aquí, en las cotas más bajas, estaba en pleno apogeo. La nieve solo quedaba en los lugares sombríos, por todas partes brotaba la hierba y florecían las primeras flores. Al segundo día después de la cabaña, llegué a algo parecido a un sendero. Era apenas perceptible, pero claramente trazado por el hombre. Esto me dio nuevas fuerzas, me movía en la dirección correcta. Hacia el anochecer, la senda se ensanchó hasta convertirse en una auténtica pista forestal, y entonces oí un sonido que casi me hace perder el conocimiento de la emoción. Un rugido lejano de motor. Eché a correr por la pista, tropezando y cayendo, pero levantándome una y otra vez. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Y de repente, tras una curva, vi un viejo UAC avanzando lentamente por el camino accidentado. Grité y agité los brazos, temiendo que el conductor no me viera. El coche se detuvo. De él salió un hombre mayor con una chaqueta de camuflaje, un cazador o guardabosques de la zona. Me miraba con desconfianza y asombro. Debía de ser un espectáculo extraño, demacrado, con la barba crecida y la ropa hecha jirones. ¿Quién eres?, preguntó. Gleb Petrovsky. Sobreviví a un accidente de avión. Hace 30 días. Me miró en silencio durante unos segundos, luego abrió la puerta del coche. Sube. Te llevo al pueblo. Eran las palabras más hermosas que había oído en el último mes. El camino hasta el pueblo duró alrededor de 1 hora. El hombre, que se presentó como Yegor Petrovich,
Me contó que la búsqueda del avión había durado varias semanas, pero que se había suspendido después de encontrar la parte principal de los restos y varios cuerpos. Nadie creía que alguien pudiera haber sobrevivido. En el pueblo me recibieron con asombro y compasión. El médico local me prestó los primeros auxilios y luego llamó a un helicóptero de la asistencia sanitaria. Unas horas más tarde, ya estaba en el hospital del centro regional. Los médicos me diagnosticaron múltiples lesiones, congelaciones y agotamiento. Pero lo principal era que estaba vivo. Había sobrevivido a una caída desde 10.000 metros de altura. Había sobrevivido a 30 días en una de las cordilleras más duras del planeta. Cuando más tarde los periodistas me preguntaron cómo lo había logrado, no supe qué responder. ¿Suerte? ¿Fuerza de voluntad? ¿Preparación? Quizás todo junto. Pero de lo que sí estaba seguro es de que el ser humano es capaz de mucho más de lo que cree. Y a veces, precisamente en el momento de la prueba extrema, descubrimos nuestra verdadera fuerza. Los días en el hospital se fundieron en una rutina monótona. Paredes blancas, olor a antiséptico, exploraciones y procedimientos interminables. Estaba agradecido por el rescate, por la cama caliente y la comida regular. Pero después de semanas en la naturaleza salvaje, la civilización me parecía extrañamente artificial, casi ajena. Los médicos calificaban mi supervivencia de milagro. Las fracturas se curaban. Las congelaciones no habían resultado tan graves como podrían haber sido. Pero la recuperación psicológica iba más lenta. Por las noches me perseguían las pesadillas. Volvía a caer del cielo una y otra vez. Veía los rostros de mis compañeros fallecidos. Sentía el frío glacial de las noches de montaña. Al cuarto día en el hospital, me visitaron representantes del comité de investigación. Me preguntaron sobre la catástrofe, sobre los últimos minutos antes del accidente. Les conté todo lo que recordaba, aunque muchos detalles ya se habían borrado de mi memoria. La versión preliminar es un fallo técnico, dijo uno de los investigadores. Posiblemente, fatiga del metal en la parte de la cola. La investigación continúa. Después de que se fueran, me quedé un rato largo mirando al techo. Un fallo técnico. Una explicación tan simple para un acontecimiento que había cambiado completamente mi vida y truncado la de mis colegas. Al día siguiente vinieron los periodistas. Les interesaba la historia de supervivencia, los detalles de mi estancia en las montañas. Respondía mecánicamente, repitiendo los hechos, pero evitando hablar de lo más importante, de la transformación interior que había experimentado. ¿Cómo explicar que el hombre que regresaba de las montañas ya no era el mismo que se había caído del cielo 30 días antes? ¿Cómo describir el momento en que miras las estrellas, tiritando de frío en una cueva de nieve, y de repente comprendes algo fundamental sobre ti mismo y sobre el mundo? Una semana después me dieron el alta del hospital. No tenía familia. Mis padres habían muerto hacía varios años y nunca me había casado, siempre posponiendo mi vida personal por mi carrera. El instituto donde trabajaba me pagó una habitación en un hotel hasta la resolución definitiva de todos los trámites. La primera noche en el hotel, abrí el portátil facilitado por la administración y leí por primera vez las noticias sobre la catástrofe. Datos fríos, listas de fallecidos, fotografías de la operación de búsqueda y multitud de artículos sobre mí, el hombre que sobrevivió a una caída desde 10.000 metros. Algunas publicaciones eran abiertamente sensacionalistas, con exageraciones y distorsiones. Otras intentaban analizar los aspectos físicos de mi supervivencia, aportando cálculos y opiniones de expertos. Unas terceras buscaban explicaciones místicas o relacionaban lo sucedido con diversas teorías de la conspiración. Apagué el ordenador sin haber leído ni la mitad. Todo aquello me parecía tan alejado de la realidad que había vivido. Del frío, del hambre, de la soledad y del miedo constante. De los momentos de desesperación y de los momentos de extraña, casi trascendental claridad. Aquella noche no pude dormir en la mullida cama del hotel.
Echaba de menos el cielo estrellado sobre mi cabeza, el sonido del viento entre los pinos, incluso el frío, que se había vuelto tan familiar durante esas semanas. Por la mañana tomé una decisión que a muchos les parecería una locura. Recogí mis cosas, compré un billete de tren y regresé a las montañas. No a los mismos lugares, por supuesto. Para llegar a donde estaba mi refugio solo se podía en helicóptero. Pero volvimos al pequeño poblado al pie de las montañas, donde había comenzado nuestra expedición. El director del instituto se quedó de piedra cuando le comuniqué mi decisión por teléfono. Gleb, necesitas recuperarte, hacer rehabilitación. ¿Qué montañas? ¿De qué estás hablando? Necesito terminar lo que empezamos, respondí. Recopilar datos, finalizar la investigación. Tengo que hacerlo, por mí y por ellos. Después de una larga discusión, accedió a regañadientes, pero con la condición de que no trabajara solo, sino con un guía local, y que me mantuviera en contacto regularmente. El pueblo de Aksu me recibió con la frescura del temprano verano de montaña. Aquí, al pie de las montañas, la primavera ya se había instalado por completo. Los manzanos y cerezos estaban en flor, y el aire se hallaba impregnado de aromas de hierbas y flores. En la posada local me reconocieron de inmediato. La dueña, una anciana altai llamada Sajana, se llevó las manos a la boca, sorprendida. «Es el mismo científico, el que se cayó del cielo y sobrevivió. ¡Allá, qué milagro!». Insistió en darme la mejor habitación y se negó a aceptar dinero. «Los espíritus de las montañas te salvaron la vida. Significa que tienes un destino especial». No discutí. Después de todo lo que había pasado, ya no estaba tan seguro de mi anterior visión materialista del mundo. Al día siguiente me reuní con el guía que Sajana me había recomendado. Se llamaba Ermek, un hombre corpulento de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una mirada serena. No mostró excesiva curiosidad por mi historia, y eso me gustó. «¿A dónde quieres ir?», preguntó sencillamente. Le mostré el mapa y señalé la zona donde, según mis cálculos, se encontraba mi refugio. «Es difícil llegar allí», dijo Ermek, estudiando el mapa. «Pero es posible. Una semana de camino, quizás más». «Estoy preparado», respondí. «¿Cuándo podemos salir?» «Pasado mañana. Hay que prepararse». Dedicamos el día siguiente a los preparativos. Ermek me ayudó a elegir el equipo adecuado. No lo que recomiendan a los turistas en las tiendas, sino lo que realmente es necesario en las montañas. Botas resistentes, ropa de varias capas, un saco de dormir para temperaturas extremas, provisiones, un botiquín de primeros auxilios, herramientas. Insistí en llevar equipo adicional para las observaciones meteorológicas. Al fin y al cabo, no se trataba solo de una expedición personal, sino también de un trabajo científico. La noche antes de partir, Sayana me invitó a cenar. Preparó platos tradicionales altais y me interrogó largamente sobre mi vida antes del desastre. Luego, cuando nos quedamos solos, dijo inesperadamente: «Has cambiado, no solo por fuera, tus ojos han visto cosas que los vivos no deberían ver». No supe qué responder. Ella continuó: «Las montañas se llevaron parte de tu alma, pero también te dieron algo a cambio. Lo veo». «¿Qué me dieron?», pregunté, adoptando inesperadamente su lógica mística. «Eso debes descubrirlo tú mismo», sonrió. «Si no, ¿qué sentido tendría?». Por la mañana, Ermek y yo emprendimos el camino. El día era claro y soleado. Las montañas a lo lejos parecían amigables, casi invitantes. Era difícil creer que hacía solo un mes casi se habían convertido en mi tumba. Los primeros días de camino fueron relativamente fáciles. Seguimos senderos bien marcados, acampamos en una tienda o junto a una hoguera al aire libre. Ermek demostró ser un compañero silencioso, lo cual me convenía. Solo hablaba cuando era necesario, pero cuando hablaba, sus palabras siempre tenían peso. Al tercer día empezamos a ascender. Los senderos se hicieron menos visibles y el terreno más agreste.
Todavía había nieve en las zonas sombrías y las noches eran frías, recordando el invierno reciente. Noté que mi cuerpo, a pesar de las semanas en el hospital, había conservado su adaptación a las condiciones de montaña. Toleraba mejor el frío, me recuperaba más rápido después de las caminatas diarias. Ermek también lo notó. «Caminas como un hombre de la montaña», dijo una noche junto a la hoguera. «No como un científico de la ciudad». Al quinto día llegamos a una zona donde el invierno aún no había cedido. La nieve cubría casi todo el terreno, el viento era penetrante. Aquí empecé a encontrar puntos de referencia familiares. Una forma particular de la cordillera en el horizonte, una disposición característica de las rocas. «Estamos cerca», le dije a Ermek. «Reconozco estos lugares». Él asintió, pero noté inquietud en sus ojos. «Aquí es peligroso. Los aludes son frecuentes en primavera». Entendía sus temores, pero no podía dar marcha atrás cuando el objetivo estaba tan cerca. Al sexto día, tras superar un complicado paso de montaña, llegamos a un valle que me resultó familiar. Sí, aquí fue donde encontré los restos del avión y el cuerpo de Stas. Descendimos al valle. La nieve ya se había derretido en la mayoría de los lugares, dejando al descubierto la tierra y las rocas. Los restos del avión seguían allí, metal retorcido, medio enterrado en el suelo. La tumba de Stas, marcada con una cruz hecha a mano, también se conservaba. Me quedé mirando la escena, sintiendo una extraña calma. No dolor, no miedo, sino precisamente calma, como si se hubiera cerrado un círculo. Ermek permaneció en silencio a mi lado, sin interrumpir mis pensamientos. Luego preguntó en voz baja: «¿Tu refugio está lejos de aquí?» «Aproximadamente a un día de camino», respondí, señalando la cordillera. «Detrás de ese paso». Pasamos la noche junto a los restos del avión. Pasé una larga noche en vela, escuchando los familiares sonidos del viento de la montaña y pensando en los extraños giros del destino que me habían traído de vuelta a este lugar. Por la mañana, continuamos la marcha. Ascender al paso fue difícil. Una pendiente pronunciada, cubierta de hielo en algunos tramos. Pero al mediodía, llegamos a la cima, y ante mí, se abrió la vista que también recordaba. Un valle rodeado de picos montañosos y la roca donde se encontraba mi refugio. «Ahí está», dije, señalando una mancha oscura apenas perceptible en la ladera. Allí pasé casi 3 semanas. El descenso nos llevó varias horas más. Cuando finalmente llegamos a la roca, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo la nieve de rosa, exactamente igual que aquella primera noche después de la caída. Mi refugio apenas había cambiado. La pantalla improvisada de ramas se había derrumbado parcialmente, pero la oquedad en la roca seguía siendo tal como la recordaba. Dentro, aún quedaban restos de mi improvisada cama de ramas de abeto, las piedras ennegrecidas por la hoguera, incluso algunos envoltorios de raciones de comida encontrados en el lugar del accidente. Entré, y me senté en el mismo lugar donde había pasado tantas noches, luchando contra el frío y la desesperación. Una extraña sensación de déjà vu me invadió. Como si una parte de mí todavía estuviera aquí, en esta oquedad, ligada para siempre a este lugar. Ermek se quedó fuera con delicadeza, dándome tiempo a solas con mis recuerdos. Cuando finalmente salí, me preguntó: «¿Encontraste lo que buscabas?» No supe qué responder. ¿Qué era exactamente lo que buscaba al volver aquí? ¿Un cierre? ¿Comprensión? ¿O simplemente necesitaba asegurarme de que todo esto había sucedido realmente y no era una pesadilla larga y detallada? No lo sé, respondí con sinceridad, pero me alegro de haber venido. Acampamos cerca de la roca. Por la noche, sentado junto a la hoguera, le conté a Ermek toda la historia de mi supervivencia, no la versión que había dado a periodistas e investigadores, sino la verdadera, con todos los momentos de debilidad,
desesperación y la extraña, casi mística conexión con las montañas que se había ido formando gradualmente durante aquellas semanas. Ermek escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo rato, mirando las estrellas. Luego dijo: En nuestras leyendas se dice que las montañas son seres vivos. Tienen alma, memoria. Pueden amar u odiar a una persona. ¿Y cómo se portaron conmigo?, pregunté, adoptando inesperadamente esta concepción. Te pusieron a prueba, y superaste la prueba. Ahora una parte de ti siempre les pertenecerá, y una parte de ellas a ti. Pasamos 3 días en la zona de mi refugio. Recopilé datos científicos, hice mediciones, tomé fotografías. Pero, sobre todo, simplemente estuve allí, absorbiendo el ambiente, los sonidos, los olores, como despidiéndome. Al tercer día subimos a la cima del pico más cercano, el lugar desde donde una vez intenté llamar a los equipos de rescate. La vista desde allí era impresionante. Cordilleras hasta el horizonte, brillantes cumbres nevadas bajo el sol, profundos valles llenos de sombras. Es hermoso, dijo Ermek, de pie junto a mí. Sí, respondí. Hermoso e implacable. Como la vida misma, asintió él. En ese momento comprendí que había encontrado lo que había venido a buscar. No una respuesta o solución concreta, sino una especie de reconciliación. Con las montañas, con el destino, conmigo mismo. El camino de vuelta pareció más corto y fácil. Caminamos más rápido, ya conocíamos el camino y no perdíamos tiempo buscando la ruta. Al 9º día de la expedición, regresamos al pueblo de Aksu. Sajana nos recibió con alegría y preocupación. Estaba preocupada. Estabas allí donde casi mueres. Todo está bien, sonreí. Ahora todo está bien. Por la noche, sentado en el porche del hotel y mirando las montañas teñidas por el atardecer, reflexioné sobre el extraño camino que había recorrido en los últimos meses. La caída del cielo, la lucha por la supervivencia, el regreso a la civilización y ahora, el regreso voluntario a las montañas. ¿Qué sigue? Volver a la vida anterior, al trabajo en el instituto, a los artículos científicos y las conferencias. Parecía imposible. El hombre que era antes se había quedado atrás, en algún lugar, en el momento en que el avión comenzó a desintegrarse en el aire. Saqué del bolsillo una pequeña piedra que había recogido como recuerdo de mi refugio, una piedra gris común, pero para mí significaba más que cualquier joya. ¿Has decidido qué vas a hacer ahora?, preguntó Sajana, sentándose a mi lado. Aún no, respondí. Pero creo que me quedaré aquí un tiempo, en las montañas. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Te llaman de vuelta, ¿verdad? Lo entiendo. Cuando las montañas eligen a una persona, es para siempre. No discutí. Tal vez tenía razón. Tal vez una parte de mí realmente se había quedado allí, en las cumbres nevadas, y ahora me atraía de vuelta. O tal vez era que solo allí, al borde de la vida y la muerte, me había sentido verdaderamente vivo. Sentí una conexión con algo más grande que yo mismo, que mi trabajo, que toda la civilización humana. Aquella noche soñé con las montañas. No una pesadilla sobre la caída o la lucha por la supervivencia, sino simplemente las montañas, majestuosas, tranquilas, eternas. Y en el sueño comprendí que había encontrado el camino a casa. Me quedé en Aksu durante varias semanas, que poco a poco se convirtieron en meses. Alquilé una pequeña casa en las afueras del pueblo, con vistas a las montañas. Cada mañana, me despertaba con los primeros rayos de sol y observaba cómo la luz descendía lentamente por las cumbres nevadas, como si las acariciara. Al principio, los lugareños me miraban con curiosidad, pero luego se acostumbraron. Me convertí en el científico que sobrevivió en las montañas. Algunos me consideraban un poco extraño, otros
marcado por un signo especial del destino. A mí me daba igual. Allí había encontrado una paz que desconocía. Seguí trabajando y enviando al instituto informes sobre las observaciones meteorológicas. El director me llamó varias veces proponiéndome volver a Moscú, pero siempre encontraba razones para quedarme un tiempo más. No puedes esconderte eternamente en las montañas, Gleb, me dijo en la última llamada. No me escondo, respondí. He encontrado mi lugar. Pero, ¿era cierto? ¿Había encontrado realmente mi lugar? ¿O simplemente tenía miedo de volver a la vida normal? Esa pregunta me perseguía cada vez más a menudo. Una mañana, revisando el correo, vi una carta de Mark, el marido de Verónica, nuestra fallecida jefa de expedición. Escribía que se había enterado de mi regreso a las montañas por colegas del instituto, y que le gustaría reunirse conmigo, si no me importaba. Aquello era inesperado e inquietante. ¿Qué le diría a un hombre cuya esposa había muerto en la catástrofe que yo había sobrevivido? ¿Qué palabras serían las adecuadas? Tras muchas dudas, acepté. Una semana después, Mark llegó a Aksu. Era un hombre alto, de mediana edad, con ojos cansados y canas prematuras. Nos encontramos en el único café del pueblo. Gracias por aceptar verme, dijo tras un saludo torpe. Por supuesto, respondí, sin saber qué más decir. Estuvimos un buen rato hablando de cosas sin importancia, del tiempo, del pueblo, de las montañas. Luego, finalmente, pasó al grano. He leído las últimas notas de Verónica, las que encontraste tú. Asentí, recordando el diario que había descubierto junto a su cuerpo. Ella escribía sobre ti, continuó Mark. Decía que eras el único del equipo que realmente sentía las montañas. No solo las estudiaba, sino que las sentía. No supe qué responder. Verónica nunca me había dicho nada parecido. He venido a preguntar. ¿Sufrió? ¿Al final? La pregunta que más temía. ¿Qué debía decir? La verdad, que probablemente murió lenta y dolorosamente a causa de las heridas y el frío. ¿O mentir, para darle consuelo? Creo que perdió el conocimiento rápidamente, dije al fin. El frío. Es misericordioso en ese sentido. Primero dolor, luego entumecimiento, luego sueño. Pensaba en ti y en los niños. Eso estaba en su última anotación. Asintió, mirando su taza de café. Gracias, necesitaba saberlo. Después de eso, la conversación se hizo más fácil. Mark me contó sobre su vida después de la catástrofe, sobre los niños, sobre cómo llevaban la pérdida. Yo le conté sobre mi supervivencia, sobre mi regreso a las montañas, sobre la extraña sensación de conexión con este lugar. ¿Te sientes culpable por haber sobrevivido?, me preguntó de repente. La pregunta me pilló desprevenido por su franqueza, pero él merecía una respuesta honesta. Sí, confesé. Todos los días. No deberías, dijo en voz baja. A Verónica no le gustaría. Ella creía en el destino. Decía que cada uno tiene su propio camino, y si tú sobreviviste, significa que tu camino aún no ha terminado. Esas palabras me conmovieron profundamente. Tal vez, por primera vez desde la catástrofe, sentí cierto alivio del peso de la culpa que cargaba. Antes de marcharse, Mark me entregó una pequeña caja. Son las pertenencias de Verónica que nos devolvieron después de la identificación. Aquí hay algo que, creo, debería ser tuyo. Por la noche, después de que se fuera, abrí la caja. Entre las cosas personales de Verónica, fotografías, joyas, documentos, encontré un pequeño cuaderno con anotaciones hechas antes de la catástrofe. En las últimas páginas había algo parecido a un testamento, escrito, probablemente, previendo el peligro. Si me pasa algo, pido que se entreguen mis investigaciones sobre fenómenos climáticos anómalos en regiones de alta montaña a Gleb Petrovsky. Él es el único que comprenderá su significado y podrá continuar el trabajo.
Junto al cuaderno había una memoria USB con datos. Pasé toda la noche estudiando los materiales de Verónica. Estaba trabajando en una teoría que podría explicar los extraños fenómenos meteorológicos observados en ciertas zonas montañosas. Según su hipótesis, estas anomalías estaban relacionadas con los cambios climáticos globales y podrían servir como indicadores de futuros eventos catastróficos. Sus investigaciones eran innovadoras, en la frontera entre la ciencia reconocida y las teorías no probadas. Precisamente por eso nuestra expedición era tan importante. Debíamos recopilar datos que pudieran confirmar o refutar su hipótesis. Por la mañana comprendí que había recibido no solo un legado científico, sino también una misión. Verónica creía en mí, creía que yo podría continuar su trabajo. Y ahora debía estar a la altura de esa confianza. En los días siguientes me sumergí por completo en las investigaciones. Comparé los datos de Verónica con mis propias observaciones, analicé los informes meteorológicos, estudié las imágenes de satélite. Poco a poco, la imagen empezó a tomar forma. Las anomalías que estudiaba Verónica existían de verdad. Y se volvían cada vez más pronunciadas. Si su teoría era correcta, esto podría indicar la proximidad de graves cambios climáticos que afectarían no solo a las zonas montañosas, sino a territorios mucho más extensos. Envié un informe preliminar al instituto con la esperanza de obtener apoyo para continuar la investigación. La respuesta llegó rápido, pero no fue la que esperaba. La teoría es interesante, pero demasiado especulativa, escribía el director. Se necesitan pruebas más convincentes antes de asignar recursos a una investigación a gran escala. Fue una decepción, pero no una sorpresa. La comunidad científica siempre es cautelosa con las ideas nuevas y revolucionarias, especialmente si provienen de una persona que ha sufrido una experiencia traumática y, posiblemente, no sea del todo psicológicamente estable. Decidí continuar trabajando por mi cuenta. Tenía ahorros personales suficientes para llevar una vida modesta en el pueblo y comprar equipos básicos. El resto se podría compensar con entusiasmo y disposición para trabajar en el campo. Ermek aceptó ayudarme en las expediciones. Realizábamos salidas regulares a las montañas, instalábamos estaciones meteorológicas, recogíamos muestras y hacíamos mediciones. Poco a poco se fueron acumulando datos que confirmaban la teoría de Verónica. Un día, al regresar de otra expedición, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una breve nota. No todos están de acuerdo con la versión oficial de la catástrofe. Tenga cuidado con lo que publica. Un bienhechor. Este mensaje me inquietó. ¿Qué significaba la versión oficial de la catástrofe? ¿Un fallo técnico? ¿No era esa la causa? ¿Y por qué debía tener cuidado? Intenté contactar con los investigadores que llevaban el caso, pero solo recibí respuestas formales que decían que la investigación había terminado y que los resultados se habían publicado. Esto me obligó a cavar más profundo. Empecé a estudiar todos los materiales disponibles sobre la catástrofe, buscando incoherencias, contradicciones. Y poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Algunos testimonios de testigos se contradecían entre sí. La línea temporal de los acontecimientos tenía lagunas. Los informes técnicos sobre el estado del avión antes del despegue estaban incompletos, pero lo más inquietante, descubrí que la zona donde ocurrió la catástrofe estaba marcada en los mapas de Verónica como una de las zonas clave de anomalías climáticas. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Compartí mis sospechas con Ermek. Me escuchó con su habitual tranquilidad y luego dijo: en las montañas hay lugares a los que es mejor no ir. Lugares donde suceden cosas extrañas. Los ancianos lo saben. Quizás tu Verónica también lo sabía. Sus palabras solo aumentaron mi inquietud. ¿Y si la catástrofe no fue una casualidad? ¿Y si de alguna manera estaba relacionada con las investigaciones de Verónica? Decidí poner a prueba mi teoría. Si las anomalías que estudiaba Verónica
podían influir en los vuelos de los aviones, debían haber ocurrido otros incidentes en la zona. Después de varios días de búsqueda en archivos y bases de datos, descubrí que en los últimos 20 años se habían producido otros 3 accidentes aéreos en un radio de 100 kilómetros del lugar de nuestra catástrofe. Todos ellos se atribuyeron a errores de los pilotos o fallos técnicos. Todos ocurrieron en condiciones meteorológicas similares. Esto no podía ser una coincidencia. Estaba seguro de que había encontrado algo importante. Posiblemente, un fenómeno natural que podía influir en el funcionamiento de los equipos de aviación o crear peligrosas corrientes de aire. Elaboré un informe detallado, incluyendo todos los datos encontrados, y lo envié no solo a mi instituto, sino también a varias otras organizaciones científicas, así como a los servicios de seguridad de la aviación. La reacción fue rápida e inesperada. Al día siguiente, me llamó el director del instituto. Gleb, ¿qué has hecho? Me han llamado del ministerio, del servicio de aviación, incluso del FSB. Tu informe ha creado un verdadero pánico. Pero es importante, repliqué. Si tengo razón, esto puede salvar vidas. Si tienes razón, recalcó él. Pero no tienes datos suficientes para sacar conclusiones tan serias. Estás socavando tu reputación y la reputación del instituto. Después de esa conversación, empezaron los problemas. Mi cuenta bancaria fue bloqueada inesperadamente para una revisión. El Internet en casa empezó a funcionar con interrupciones. Me di cuenta de que me estaban vigilando. Un coche desconocido se aparcaba a menudo cerca de mi casa, y en el pueblo aparecieron personas demasiado bien vestidas para ser turistas y demasiado atentas para ser transeúntes casuales. Ermek me advirtió: es mejor que te vayas por un tiempo, o al menos que te escondas. Pero no podía simplemente retirarme. No después de todo lo que había descubierto. No después de haberme prometido terminar el trabajo de Verónica. Decidí emprender otra expedición, al corazón de la zona de anomalías, donde, según mis cálculos, el fenómeno debía manifestarse con mayor intensidad. Era un paso arriesgado, pero necesitaba pruebas irrefutables. Ermek se negó a acompañarme. Es un mal lugar. Te respeto, pero no iré allí. No insistí, y partí solo, dejando una nota a Sakana sobre mis planes y la ruta aproximada. El camino fue arduo. El tiempo empeoró casi inmediatamente después de salir. El cielo se cubrió de nubes, comenzó a llover, y a mayor altitud la lluvia se transformó en nieve. La visibilidad era escasa, y tuve que orientarme principalmente con una brújula y un GPS. Al tercer día de camino, llegué a la zona que era el objetivo de mi expedición, una meseta de alta montaña rodeada de picos. Según mis cálculos, era precisamente allí donde debía observarse el pico de actividad anómala. Monté el campamento y desplegué el equipo, una estación meteorológica, un magnetómetro, sensores especiales para medir la electricidad atmosférica. Luego, me puse a esperar. El primer día no trajo nada inusual. El clima era inestable, pero dentro de lo normal para esta época del año y la altitud. Los instrumentos registraron valores ordinarios. Al segundo día, algo empezó a cambiar. Primero noté un comportamiento extraño en la brújula. La aguja temblaba y a veces indicaba la dirección incorrecta. Después, el GPS empezó a fallar, mostrando mi posición en un lugar o en otro, con una diferencia de varios kilómetros. Hacia la noche, la presión atmosférica comenzó a descender bruscamente, aunque no había signos visibles de que se acercara una tormenta. El magnetómetro mostraba fuertes fluctuaciones del campo magnético. Anotaba febrilmente las lecturas de los instrumentos, tomaba notas, hacía fotos. Era justo lo que buscaba, pruebas irrefutables de la anomalía. Por la noche comenzó el verdadero caos. El cielo se despejó de nubes, pero las estrellas tenían un aspecto extraño. Parecían temblar, cambiar de color. El aire se llenó de electricidad estática.
Se me erizaban los pelos y los objetos metálicos chispeaban al tocarlos. Entonces lo vi. Sobre uno de los picos surgió un resplandor, parecido a una aurora boreal, pero más concentrado, pulsante. Cambiaba de forma, color e intensidad. Hermoso y aterrador al mismo tiempo. Comprendí que estaba observando un fenómeno atmosférico raro, posiblemente relacionado con las condiciones geomagnéticas especiales de esta zona. Un fenómeno que podía crear interferencias en los equipos electrónicos, afectar a los sistemas de navegación y, tal vez, incluso al funcionamiento de los instrumentos de aviación. De repente, todos mis instrumentos dejaron de funcionar a la vez. El GPS, la estación meteorológica, hasta la cámara digital normal. Todo dejó de funcionar. En ese mismo instante, sentí mareos, náuseas y un extraño zumbido en los oídos. El instinto de supervivencia me obligó a actuar. Rápidamente, recogí lo más imprescindible y abandoné el campamento, descendiendo de la meseta. Cuanto más me alejaba de ese lugar, mejor me sentía. Al amanecer, ya estaba a varios kilómetros de la meseta. Algunos instrumentos empezaron a funcionar de nuevo, pero los datos recogidos durante la anomalía se habían perdido. Las tarjetas de memoria estaban borradas o dañadas. Fue una decepción, pero no una derrota total. Me quedaban apuntes en el cuaderno, mis propias observaciones. Y ahora sabía con certeza que la anomalía era real y potencialmente peligrosa. El regreso al pueblo me llevó 4 días. Durante todo ese tiempo no me abandonó la sensación de que me seguían. Varias veces observé movimiento en las laderas vecinas, oí sonidos que no podía explicar por causas naturales. Cuando finalmente llegué a Aksu, Sakana me recibió con inquietud. Te estaban buscando. Unos hombres de la ciudad. Decían que habías desaparecido, que estaban preocupados. Pero Ermek les dijo que mentían. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Se fueron ayer, pero dijeron que volverían. Comprendí que tenía poco tiempo. Necesitaba procesar los datos recogidos, redactar un informe y enviarlo a manos seguras antes de que me encontraran. Pasé toda la noche trabajando, analizando los registros, elaborando gráficos, formulando conclusiones. Al amanecer tenía listo un documento que, esperaba, podría convencer incluso a los científicos más escépticos. Hice varias copias, en memorias USB, en papel. Una se la envié a Mark, el marido de Verónica, pidiéndole que la guardara en un lugar seguro. Otra se la entregué a Ermek, quien prometió hacérsela llegar a su primo segundo, que trabajaba en la Universidad de Novosibirsk. La tercera la escondí en un escondite que solo conocía Sakana. La copia principal pensaba enviarla a una revista científica internacional, pero no tuve tiempo. Por la mañana, 3 hombres de paisano llegaron a mi casa. Gleb Petrovsky, necesitamos hablar con usted sobre su actividad investigadora. No se presentaron, no mostraron documentos. Pero por su comportamiento, por la forma en que inspeccionaban la casa, estaba claro que no eran científicos o periodistas comunes. Me dedico a la investigación meteorológica, dije, tratando de hablar con calma. Es mi trabajo. Nos interesan sus últimas conclusiones, especialmente en lo que respecta a los accidentes aéreos en esta zona. Lo sabían. De alguna manera se habían enterado de mis investigaciones, de mis sospechas. Todavía no he llegado a conclusiones definitivas. Mentí. Necesito más investigaciones. Nos gustaría ver todos sus materiales. Ahora. No era una pregunta o una solicitud. Era una exigencia. Les mostré una parte de los datos, lo suficiente para que pareciera verosímil, pero sin conclusiones clave ni pruebas irrefutables. Se llevaron mi ordenador, todos los soportes de información visibles, incluso los cuadernos con mis notas. Debería detener esta investigación, dijo uno de ellos antes de marcharse. Por su propia seguridad. Después de que se fueran, me quedé largo rato sentado, mirando por la ventana hacia las montañas. La amenaza era inequívoca, pero no podía simplemente rendirme, no después de todo lo que había descubierto,
no después de todo lo que había pasado. Esa noche, tomé una decisión que cambió el curso de mi vida. Recogí mis pertenencias más indispensables, la última copia del informe, y abandoné la casa al amparo de la noche. Ermek me esperaba en el punto de encuentro con los caballos. ¿A dónde ahora?, preguntó. A las montañas, respondí, donde no puedan encontrarme. Partimos, dejando atrás las luces del pueblo y mi antigua vida. Por delante nos aguardaban la incertidumbre, el peligro, pero también la libertad. La libertad de continuar la investigación, de buscar la verdad, de culminar lo que Verónica había empezado. Las montañas me acogieron de nuevo, como al hijo pródigo. Ahora no eran solo un objeto de estudio, sino también un refugio, un hogar, una fortaleza. No sabía cómo terminaría esta historia. ¿Encontraría las pruebas definitivas de mi teoría? ¿Lograría transmitir la verdad al mundo? ¿O me quedaría como un ermitaño, escondiéndome de aquellos que quieren enterrar esta verdad? Pero de una cosa estaba seguro: ya no tenía miedo. Ni de las montañas, ni de la soledad, ni siquiera de la muerte. Un hombre que había sobrevivido a una caída desde 10.000 metros, que había pasado 62 días en un infierno de nieve, tenía derecho a no tener miedo. Y mientras cabalgaba por el sendero de montaña en la oscuridad de la noche, sentía una extraña calma. Como si todo lo que me había sucedido, la catástrofe, la supervivencia, los descubrimientos, fuera parte de un plan mayor. Un plan que solo estaba empezando a comprender. Han pasado 5 años desde aquel día en que desaparecí del pueblo de Aksu y me convertí en un fantasma en las montañas. 5 años de andanzas, investigaciones, luchas. 5 años de libertad y soledad. Estaba sentado al borde de un precipicio, contemplando el valle que se extendía a mis pies. El sol se ponía, tiñendo las cumbres nevadas de un color dorado. A mi lado yacía una mochila raída con mis posesiones más preciadas. Las notas, los instrumentos, las pruebas recopiladas durante estos años. Durante este tiempo he aprendido mucho sobre las montañas, sobre las anomalías, sobre mí mismo. He aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, a predecir el tiempo por los más mínimos indicios, a encontrar comida y refugio en las condiciones más adversas. Me he convertido en parte de las montañas, y ellas se han convertido en parte de mí. El primer año fue el más difícil. Me movía constantemente, temiendo ser perseguido. Vivía en cuevas, cabañas de cazadores abandonadas, a veces en una tienda de campaña. Ermek me traía provisiones y noticias del mundo exterior, cuando era seguro hacerlo. Poco a poco, he creado una red de puestos de observación en diferentes partes del macizo montañoso, estaciones meteorológicas caseras, sismógrafos, magnetómetros, todo hecho con materiales reciclados y piezas de repuesto que Ermek conseguía para mí. Los datos se acumulaban, el panorama se iba aclarando. Las anomalías eran reales y se estaban intensificando. Descubrí patrones en su aparición, una conexión con la actividad solar, las tormentas geomagnéticas, incluso con las fases de la Luna. Pero lo más importante, encontré pruebas de que estas anomalías realmente podían afectar al equipo de aviación. En determinadas condiciones, creaban algo parecido a zonas ciegas para los sistemas de navegación, distorsionaban las lecturas de los instrumentos, posiblemente incluso afectaban al funcionamiento de los motores. En el tercer año de mi reclusión ocurrió un suceso que confirmó mis peores temores. Una pequeña avioneta privada se estrelló en la misma zona donde cayó la nuestra. La versión oficial volvió a hablar de un error del piloto y de malas condiciones meteorológicas, pero yo sabía la verdad. El avión había entrado en una zona de anomalía en el momento de su actividad. Decidí que era hora de actuar. A través de Ermek, me puse en contacto con Mark, el marido de Verónica. Él había guardado durante todo este tiempo una copia de mi informe y, lo que es más importante, había continuado el trabajo de Verónica en los círculos académicos.
Mark me ayudó a ponerme en contacto con un grupo internacional de científicos que estudiaban fenómenos similares en otros sistemas montañosos del mundo: el Himalaya, los Andes, los Alpes. Resultó que no estaba solo en mis investigaciones. Empezamos a intercambiar datos, a comparar observaciones. Poco a poco, se formó una imagen global. Lo que yo estaba observando en Altai era parte de un fenómeno mundial relacionado con el cambio climático y la actividad geomagnética de la Tierra. En el cuarto año, nuestro grupo preparó un informe exhaustivo que contenía todas las pruebas recopiladas y recomendaciones para la seguridad de los vuelos en zonas de posibles anomalías. El informe se publicó simultáneamente en varias revistas científicas y se transmitió a organizaciones aeronáuticas internacionales. La reacción fue desigual. Parte de la comunidad científica se mostró escéptica ante nuestras conclusiones, exigiendo más pruebas. Otros reconocieron la importancia de la investigación e instaron a seguir estudiando el fenómeno. Las autoridades aeronáuticas reaccionaron con mayor seriedad. Se introdujeron nuevos protocolos de seguridad para los vuelos sobre determinadas regiones montañosas, se ampliaron las zonas prohibidas y se reforzó la vigilancia de las condiciones atmosféricas. Para mí, aquello fue una victoria, aunque incompleta. Mi trabajo, el trabajo de Verónica, no había sido en vano. Podíamos salvar vidas, prevenir futuras catástrofes, pero yo seguía en las montañas, sin atreverme a volver a la vida normal. En parte por temor. No estaba seguro de que aquellas personas que intentaron detenerme 5 años atrás hubieran desistido de sus intenciones. En parte porque ya no me imaginaba en otro lugar. Las montañas se habían convertido en mi hogar, mi fortaleza, mi refugio. Y ahora, sentado al borde del precipicio bajo los rayos del sol poniente, reflexionaba sobre mi futuro. ¿Qué hacer a partir de ahora? Seguir viviendo como un ermitaño, recopilando datos, observando anomalías. O regresar de una vez por todas al mundo de la gente, a un trabajo científico normal, tal vez incluso a una vida personal. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el sonido de un helicóptero que se acercaba. Me puse en tensión. En 5 años había aprendido a ser cauteloso. El helicóptero sobrevoló el valle y se detuvo no lejos de donde yo me encontraba. A bordo observé el emblema de una expedición científica internacional. ¿Me estaban buscando? ¿O simplemente estaban realizando estudios en la zona? En cualquier caso, aquello era una señal. Una señal de que el mundo no se había olvidado de mí, de que mi trabajo continuaba por otros. Saqué del macuto una linterna de señales y, tras un momento de vacilación, la encendí, dirigiendo el haz hacia el helicóptero. Vieron la señal. La aeronave cambió de rumbo y se dirigió hacia mí. Cuando el helicóptero aterrizó en una pequeña explanada cercana, salieron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Reconocí a uno de ellos, el profesor Hoffman, un conocido climatólogo, uno de aquellos con los que me carteaba a través de Mark. ¿Doctor Petrovsky?, preguntó acercándose a mí. Por fin le hemos encontrado. ¿Para qué?, pregunté, aún con recelo. Para proponerle que regrese. Su trabajo ha sido reconocido. Sus teorías se confirman con nuevos datos. El Consorcio Internacional para el Estudio de las Anomalías Atmosféricas le propone dirigir un grupo de investigación de campo. Guardé silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí quería aceptar de inmediato, volver a una vida normal, a un trabajo científico con recursos y apoyo adecuados. Otra parte se resistía. Me había acostumbrado a la libertad, a vivir según mis propias reglas. ¿Y aquellas personas que intentaron detenerme?, pregunté al fin. La situación ha cambiado, respondió la mujer, que se presentó como empleada de una organización aeronáutica internacional. Después de varios incidentes que confirmaron su teoría, ocultar el problema se ha vuelto imposible. Ahora todos están interesados en estudiarlo y solucionarlo, no en silenciarlo. Los miraba,
tratando de decidir si debía confiar en sus palabras. 5 años de paranoia y cautela no pasan en balde. Puede tomarse tiempo para reflexionar, dijo el segundo hombre, un geofísico de Canadá. Estaremos en la zona durante una semana más. Aquí tiene las coordenadas de nuestro campamento base. Me tendió un papel con cifras y un mapa. Los tomé, aún vacilante. Y además, añadió el profesor Hoffman, sacando un libro de su bolso. Esto es para usted. Salió hace un mes. Tomé el libro y leí el título. Anomalías atmosféricas en los sistemas montañosos. Teoría de Verónica Samarina y Gleb Petrovsky. El autor era Mark Samarin. Ha recopilado todos sus datos, todas las teorías de Verónica. El libro ya se ha convertido en un manual estándar en varias universidades. Hojeaba las páginas, sin poder creer lo que veía. Nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestras vidas. Todo estaba allí, reconocido, respetado, continuado. Gracias, dije, sin encontrar otras palabras. Me dejaron solo con mis pensamientos, volviendo al helicóptero. Antes de despegar, el profesor Hoffman gritó: «Le estaremos esperando, doctor Petrovsky. La ciencia necesita a gente como usted». Vi cómo el helicóptero se elevaba en el aire y desaparecía tras la cordillera. Luego volví la mirada al libro en mis manos y a la puesta de sol, que teñía las montañas de rojo. La decisión vino sola, de forma natural, como la salida del sol después de una larga noche. Volveré. No por mí, no por reconocimiento o comodidad. Por la ciencia, para prevenir futuras catástrofes. Por la memoria de Verónica y de todos los que murieron aquel día. Pero antes de unirme a la expedición, tenía un asunto pendiente. Debía visitar el lugar donde todo comenzó, mi primer refugio tras la caída. El camino me llevó 2 días. Caminé por senderos familiares, pasando por lugares que se habían vuelto entrañables para mí durante estos años. Cada piedra, cada curva del sendero, cada arroyo de montaña, todo estaba lleno de recuerdos y significado. Cuando por fin llegué a la roca con la oquedad que me salvó la vida en los primeros días después de la catástrofe, el sol ya se estaba poniendo, igual que entonces, hacía 6 años. El refugio apenas había cambiado, solo la pantalla hecha de ramas se había derrumbado por completo, y dentro de la oquedad se había acumulado nieve. Despejé la entrada y me metí dentro, sintiendo un extraño déjà vu. Aquí, en este pequeño espacio entre la vida y la muerte, pasé la noche, reflexionando sobre el pasado y el futuro. Sobre el hombre que era antes de la caída. Un científico ambicioso, seguro de sus conocimientos y de su comprensión del mundo. Sobre el hombre en el que me había convertido después. Herido, asustado, pero decidido a sobrevivir a cualquier precio. Sobre el hombre que era ahora, una mezcla de lo que había sido y lo que era, con la adición de algo nuevo, nacido en las montañas. Por la mañana, salí del refugio y contemplé por última vez las montañas, que tanto me habían quitado, pero tanto o más me habían dado. Saqué de la mochila un pequeño contenedor metálico. Dentro estaban copias de todas mis investigaciones, fotografías, notas personales. Todo lo que había recopilado durante estos años. Una especie de cápsula del tiempo. Enterré el contenedor no muy lejos del refugio, marcando el lugar de una forma especial. Quizás algún día alguien lo encuentre y conozca mi historia. O tal vez, yo mismo regrese aquí dentro de muchos años para recordar todo lo que he pasado. Después, me giré y comencé el descenso hacia el campamento base de la expedición. Hacia una nueva vida que me esperaba allí abajo. Hacia un mundo que, quizás, ahora estaba listo para escuchar la verdad sobre las montañas y sus secretos. Una última mirada a las cumbres, que brillaban bajo el sol de la mañana. Una última bocanada profunda del aire puro de la montaña. Un último gracias, pronunciado en silencio a este lugar que casi me mata, pero que al final me convirtió en quien soy. Yo, Gleb Petrovsky,
El hombre que cayó desde 10.000 metros sin paracaídas, sobrevivió 62 días en las montañas sobre la nieve, y encontró en esta prueba su verdadera vocación, estaba listo para un nuevo capítulo en mi vida. Las montañas permanecerán aquí, eternas e inmutables. Y una parte de mí siempre estará con ellas, como una parte de ellas siempre estará conmigo.